Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de donde nos estén viendo. Gracias por su presencia aquí en este nuevo viaje a la conciencia. Y el día de hoy tenemos una invitada súper especial. Vamos a hablar de un tema súper interesante. ¿Cómo es que nosotros vamos creando la realidad en el día a día? ¿Cómo vamos generando todas las cosas que nos suceden? ¿Y cómo se relaciona esto con los videojuegos? Y para esto nos acompaña el día de hoy Elin Lecumberri. Elin Lecumberri es terapeuta en varias cosas. Ella vive en Mérida, es un estado de México. Y bueno, pues nos conocimos de una manera muy peculiar por medio de un chat de libros internacional. Y resulta que con esta parte de todo lo de la visión extraocular de los niños y todo eso, empezamos a tener más relación y descubrimos que tenemos tantas cosas en común que decidí que nos juntáramos y que ella nos platicara de todas las experiencias que tiene, todo el conocimiento que ella maneja, y por eso pues está el día de hoy aquí con nosotros. Y platícanos, Elin, ¿quién es Elin? ¿Cómo empieza en todo este universo de la espiritualidad? ¿Empezó solito? ¿Te aventaron? ¿Tuviste un despertar? ¿Una crisis? ¿Cómo fue? Platícanos. Bueno, muchas gracias, Bruno. Hola a todos. Sí, o sea, empieza cuando soy niña, que podía como que saber cosas de los demás que no sabía porque sabía, o que podía ver personas que no estaban aquí, o que sí, que no estaban vivas, ¿no? Que no tenían cuerpo. Sí, exacto. Pero como que no tenía una guía en mi infancia. De hecho, podía hacer viajes astrales y muchas cosas que no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, ni por qué lo estaba haciendo, ni cómo lo estaba haciendo, ni lo podía hacer a veces sí consciente y a veces no. Pero después, como que bloqueo todo eso en mi adolescencia, intento ser como alguien normal, a pesar de siempre sentir que no pertenecía aquí y siempre como intentando ir como borrego, pero sabiendo que no pienso y que estoy actuando para pertenecer, ¿no? Nada más. Y cuando Sofía, mi hija mayor, nace, que fue en parto en agua, es como si todo hubiera regresado, todo lo que estaba rechazado. Y bueno, Sofía obviamente igual nació ya con un chorro de conciencia, pero ahí yo creo que tuve como un despertar falso. Bueno, yo le llamo despertar falso, porque empiezo a tomar cursos de Reiki, de biomagnetismo, de meditación, de yoga, de no sé qué, me vuelvo vegana y entonces me siento más elevada que el Dalai Lama. Y todos los demás eran los dormidos y yo era súper despierta, ¿no? El ego espiritual. Sí. Entonces, pues estaba tal vez ya como avanzando, pero no de la manera humilde ni de una manera profunda, lo estaba haciendo superficialmente sin darme cuenta, ¿no? Entonces, ahí es cuando tengo como yo creo que fue pues una noche oscura del alma, una crisis espiritual, una emergencia espiritual, porque me pasa pues algo muy feo, ¿no? Y me tengo que aparte convertir como que hasta en la peor versión de mí, en todo lo que yo decía, no, yo aquí soy mucho mejor que todos, pues pom, me tuve que romper los dientes. El viaje del héroe. Sí, y entonces ahí es cuando, pues bueno, en un viaje astral tengo una canalización con Dios y ahí me empieza a explicar yo le reclamo y le digo que por qué me pasaron tantas cosas tan feas, por qué me dejó sola y por qué tuve que vivir, ¿no? Tantas experiencias difíciles desde que era una niña. Y entonces él me dice, bueno, en primer lugar, para ser curandera primero tienes que ser la enfermedad. Entonces tuviste que pasar por todas esas cosas para tener la empatía con las personas cuando lleguen a ti. Pero en segundo lugar, me empieza a enseñar como imágenes de todo el mundo,
sufriendo, guerra, hambre, pobreza, una mamá con su hijo muerto, como muchas imágenes de mucho dolor, de mucha violencia, así como muy fuerte. Entonces yo me quedo como, ok, bueno, sí, hay cosas peores. Y él me dice, no, claro, todo era por telepatía, pero me dice como, no, ni esto que tú crees que es el mundo, ni esto que tú crees que fue tu vida es real, solamente eres un hijo mío que está dormido. Me dice, aquí estás, junto a mí, ve este lugar hermoso, esto es real. Donde tú estás, pues es un holograma, es un sueño, estás dormido. Al quedarte dormido junto a mí, dormida, crees que me enojé, crees que hay culpa, crees que hay miedo, crees que hay dolor, crees que hay enfermedad, crees que hay muerte, ¿no? Y entonces, para sostener esa creencia, pues creaste muchos más personajes y un mundo, ¿no? Que tuviera esta guerra y esta dualidad y todo esto. Tu propia película. Sí. Entonces ahí me dice, todo lo que tú has vivido lo creaste desde tu subconsciente. Y entonces yo digo como, no hombre, ¿yo cómo voy a haber creado a este personaje que es el que me dañó tanto? Claro que no, si yo no soy como él. Entonces ahí como que me da así como una imagen de un señor pateando a un perro. Y me dice, tú nunca patearías un perro, ¿verdad? No. Entonces, ese es tu espejo. ¿Qué sientes cuando el señor patea al perro? Rabia. Ese es tu espejo. No es que tú seas un señor que patea un perro. Es que todos los personajes y los panoramas que estás creando es lo que tienes o sea, lo que tienes dentro. Entonces, si yo tengo mucho coraje, mucha rabia dentro, voy a constantemente crear personajes que me demuestren lo que, como estos maestros que dices, oh, wow, claro, entonces estoy viendo que si a mí me da coraje que un señor patee un perro, quiere decir que yo tengo coraje, que yo tengo que sanarlo. El señor nada más se paró aquí como, pum, una representación de como darle forma a mi emoción para que entonces yo pueda visualizarla y sanarla. Cuando estamos en una etapa de nuestra vida como yo la estuve, que ni siquiera sabía que era adicta al drama, y que si le hubiéramos puesto nombre a mi personaje en esa época me hubiera llamado Pobrecita Lynn, y me encantaba, porque aparte yo inconscientemente atraía tanto esas cosas para que la gente dijera, ay, pobrecita, pues sí, claro, me encantaba que me dijeran pobrecita, porque todos me abusaban de mí, todos me traicionaban, todos eran desleales, pero ya me había gustado eso, y todo eso era lo que yo tenía adentro, pero no me había hecho consciente, ¿no? Entonces cuando no estamos conscientes de eso, pues es muy fácil echarle la culpa que al gobierno, que a mi pareja, que a mi mamá, que a mi papá, que a mi hermano, que a mis hijos, que a la vecina porque hace mucho ruido, que el que me chocó, que el que se me cerró. Pero cuando te estás dando cuenta de que todo ha sido creado por ti, pues entonces es una oportunidad cada instante, ¿no? Tanto, no hay ni bueno ni malo, ¿no? Pero tanto lo que te gusta como lo que no te gusta, pues es una oportunidad para que te eches un clavado para adentro y digas, aquí tengo que trabajar o aquí voy muy bien. Si ahorita voy manejando y un coche se me cierra, que esto literal, o sea, me pasa, en vez de mentársela, pues tengo que decir, a ver qué sentí, miedo, porque si algo me pasa, ¿quién cuida a mis hijos? Bueno, vamos a trabajar el miedo. Y no se trata de ignorar nuestras, así como decir, chino, no, porque no me voy a enojar porque voy a crear cosas bonitas. No, porque de todas formas, si lo ignoras, ahí va a seguir y lo vas a seguir representando. Sino como irnos a la raíz de dónde está saliendo el miedo, ¿no? O sea, porque estos pequeños personajitos nada más te están diciendo, mira, hay miedo, sánalo, sánalo. Si no lo vamos visualizando este miedo, hay muchas herramientas de que lo podamos como que reconocer y liberar. Pero si no, entonces ahí es cuando ya viene pues el choque, ¿no? O ahí nomás se te está cerrando. Pero entonces ahí ya viene un asalto, ya viene un choque, ya viene algo cosas que te diga, grandes. Claro, que te digas como, oh, wow, ¿no? Y pues, bueno, todo lo que hemos vivido, o sea, en este momento es una creación del pasado en futuro, ¿no? Y en este momento, todo lo que tú estés vibrando es lo que va a ser tu futuro cercano. Entonces, como aquí lo importante es como que reconozcamos que el universo ni siquiera tampoco va a escuchar tus palabras, porque por ejemplo, en Argentina hay palabras diferentes que en México. Entonces, para que el universo me hiciera caso, tendría que hablar en qué idioma, en cuál de todos los españoles que hay, o en qué idioma, o sea,
Simplemente él es lo que está escuchando, es tu vibración y te va a dar más de tu vibración. O sea, si estás vibrando en pues cosas que te estén gustando, él va a decir como, quieres más. Pero si estoy vibrando en que todo es injusto y es que siempre hay injusticia, entonces vas a ver más injusticias, hasta que no reconozcamos que, ok, ¿en qué soy injusto yo conmigo tal vez? Entonces por eso ya no, te empiezas a dejar de ver estas representaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando veo un niñito en la calle y pues antes me daba mucha culpa porque pues yo voy en mi camioneta con aire acondicionado, ¿no? Y él está ahí pidiendo dinero. Entonces como que digo, gracias, porque si me está dando culpa, pues quiere decir que yo tengo que trabajar la culpa, porque al final son los personajes que yo estoy creando para que me vengan a representar lo que yo tengo que trabajar. O, sin embargo, ahora los veo y digo, wow, qué bonito está ese niñito, ¿no? Y mira qué hojazos, y aparte es súper divertido, mira, lo está salte y salte, o sea, como que igual ya te deja de representar esas emociones, porque al final también son elecciones que cada alma hace. Sí, fíjate que esta parte me resuena porque en alguna ocasión yo iba manejando. Aquí en México hay un área que se llama Coyoacán. Es un área muy bonita donde hay un parque muy grande. Y había dos niños en la calle y eran niños de la calle. Estaban jugando y se estaban divirtiendo de una manera tan genuina y tan pura que realmente eso fue, en lugar de ver esa parte de, ay, pobrecitos, no tienen casa, no tienen, era como ver una mariposa, cuando tú ves algo y puedes captar su belleza, la belleza de esos dos niños que no necesitaban ningún tipo de posesión material y eran hermanos, o sea, se vibraba, porque yo, así me pasa, se vibraba que eran hermanos y que tenían una relación muy, muy íntima, muy, muy buena entre los dos, y estaban jugando y se estaban bromeando y todo, y eso fue lo que yo recibí. Y esta parte que dice Elin es muy importante. Tú generas esta parte a mí no me resuena mucho cuando dicen los terapeutas o los coaches, dicen, es que es tu espejo. A mí no me hacía, o sea, no me hacía tanto sentido, pero esto que dice Elin, para mí es completamente transparente. Son personajes que tú pones en la película que te están dando una lección, que te están mostrando una representación de un tema que tú tienes que trabajar en este momento. Y entonces cuando tú lo puedes ver desde esta perspectiva de que es un pequeño maestro, es un pequeño, como decía ella, ¿no? Como dice ella, es un pequeño personajito que aparece en el videojuego que tienes que aprender a lidiar con él para poder continuar en el desarrollo de este videojuego. Es lo que tenía que decir. Exactamente, o sea, porque al final claro que hay 50% y 50%, o sea, no estamos hablando de que ya no te haga, o sea, bueno, si ahorita yo llego y te doy un golpe, tú dices, ¿cuál es mi espejo? A ver, ¿qué sentí? Dolor. Ok, sanaré mi dolor y sigo siendo amigo de Lynn y diario me va a pegar, ¿verdad? No. Pero claro que conforme tú vas haciendo tu trabajo interior, vas a dejar de atraer personajes que te peguen. Sin embargo, obviamente tú tendrás que trabajar tal vez el ponerme un límite para que yo no te vuelva a pegar, o si ya no quieres ser mi amigo, ¿verdad? Pero sí hay este 50-50 también, ¿no? Dentro del... Fíjate que esto es algo, como todo, y esto sí quiero que lo tomen ahorita, todo lo que sucede en tu vida es un reflejo perfecto de lo que necesitas aprender en este momento. Nada menos, camino hacia acá, venía yo hablando con una paciente mía y venía yo hablando de los retos que tiene que enfrentar ella para continuar en su desarrollo personal. Son cosas que muchas veces no le queremos entrar. Por ejemplo, Elin me pega y ay, pues es que no le voy a hacer nada porque Elin pues es bien linda, mira qué bonito se sonríe, no le voy a hacer. Y me vuelve a pegar y se vuelve a reír y digo, ay, pero pues es que ya no me está gustando que me pegue, ¿no? Aunque sea muy linda y todo lo que quieras, pero tienes que llegar a ese punto en que tienes que, como decía ella, poner tu límite. Y cuando tú empiezas a poner tu límite, empiezas a amar a la persona que vive dentro de ti.
Y esto es algo súper importante cuando empiezas tú a ponerte, esto es algo como lo que yo muchas veces lo he mencionado, el egoísmo positivo. Te empiezas a poner a ti en primer lugar, porque como lo he mencionado para las personas que no han visto los directos, es como cuando vas en un avión y de repente el avión empieza una turbulencia y tiene un problema y va a caer. Lo primero que tienes que hacer es ponerte la máscara tú y asegurarte que tú estés bien para entonces poder ayudar a la persona que está al lado. Es lo mismo. Que aparte esa persona que vive dentro de ti, como dices, pues es tu niño interior. Y es casi todo lo que estamos viviendo ahorita, también, sobre todo estas cositas que no nos gustan, son creadas en la primera infancia. Entonces muchas veces es muy fácil como que descodificar esto que estás creando, porque siempre que hago por ejemplo, voy a poner un ejemplo mío, ¿no? Yo me pasó que muchas parejas que tenía me robaban dinero, ¿no? Entonces, pues hace poco sí dije, a ver, voy a echarme un clavado aquí en la regresióncilla y voy a ver por qué siempre me quitan dinero, ¿no? Porque sale así como que ya un patrón, que aunque parezca que el hombre es así un empresario, a la mera tin, oye, pim, 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 empieza, ¿no? Es como, ¿por qué estoy repitiendo esto con muchos? Y entonces cuando me echo el clavado, pues me doy cuenta que toda mi vida, cuando era chiquita, yo quería ser buena como mi abuelita, que estamos aquí con ella. Esta es la casa de la abuela. Sí, pero yo quería ser tan buena, que pues no iba a importar lo que me hicieran, porque yo era muy buena. Entonces ahí es cuando digo, ay no, o sea, sí quiero ser buena como mi abuelita, pero eso no significa que puedan pasar encima de mí, ni que tengan que robarme, ni que se puedan pasar este tipo de situaciones, ¿no? Entonces cuando voy con mi niña interior y le explico que el ser buena no es dejarte, o sea, es también ser buena contigo, no puedes solo ser buena con los demás, primero ser buena contigo. Y tienes que, como tú dices, primero ponerte la mascarilla, ¿no? Y sí, ahí a ver qué puedes dar, pero no. Entonces, desde ahí lo dejo de repetir. Pero es impresionante porque, pues, hablando de crear, ¿no? La última pareja que tuve, que creo que te conté, haz de cuenta que yo la escribí el 21 de diciembre. Y justamente en abril, mayo, ese hombre se salió del papel, así. Era exactamente lo que yo había pedido. Tomó vida. Pero cuidado con lo que pidas, porque yo había pedido... El efecto Pigmalión. Yo pedí que fuera muy sensible, que se preocupara mucho por mí, que fuera muy cariñoso, que fuera muy... Y entonces eso es muy, pues lo tenía aquí, así no me dejaban ir al baño. Me estaba así de... Hay que estar agarrados de la mano mientras haces pipí. Y yo, no, espérate. No, era muy encimoso, solo poquito. Así que sí, el universo sí escucha, pero ¿qué quieres? Tienes que saber qué quieres, porque hay veces que pides algo y a la mera hora dices, ¡ay, mejor no! Fíjate que este Pigmalión, para los que no saben qué es el efecto Pigmalión, esta es una historia de Grecia, donde Pigmalión esculpe una escultura de la mujer perfecta. Y entonces los dioses le dan vida a esta mujer. Y esto se ocupa mucho en coaching, en psicología, en PNL y todo eso. Esta persona, Elin, ahorita vamos a tratar precisamente de cómo crear la realidad. Esta va a ser la segunda y última parte de esta entrevista. Y esto nos da pie a esto. Elin toma sus carencias de esa época, de esa Elin, de ese pasado, y las escribe pidiendo sí, solicitando al universo que aparezca alguien que llene esos huecos, ¿no? Así, una manera grosa de hablar. Entonces Elin toma lápiz y pluma, pero aquí pasan unas cosas que ahorita vamos a platicar. Ahorita viene eso. Llega este personaje, se sale, como dice Elin, se sale de la fantasía y se materializa, ¿ok? Y entonces le empieza a dar cariño, atención a Elin, y de repente esos vasos vacíos, ¿no?
se van llenando, se van llenando. Y ya están llenos, ya está satisfecha esa necesidad de cariño, pero es como cuando nosotros ponemos el vaso abajo de la cafetera y sigue saliendo el café y sigue saliendo el café y se empieza a derramar. Pero yo creo que más bien lo que pasó fue que yo ya había trabajado mucho en mí cuando escribo eso, pero no me hice consciente cuando lo escribí porque lo escribí pensando en la niña que tenía esas carencias. Pero la adulto ya se había hecho cargo de la niña. Entonces ya esa niña ya no tenía las carencias, solo pensaba que las tenía, pero no las tenía. Entonces cuando él escribo ya tenía el vaso lleno y llega él a rebosarme el vaso, así como, oye, espérate, ya estaba llenito porque me lo echas todo para afuera, ¿no? Sí. Más bien. Sí, y entonces por eso ya esta parte como que ya está desfasada. Esta parte de las carencias se llenaron, pero ya estaban llenas. Entonces ya no, como que ya no era necesario tanto, ¿no? Y bueno, así es el caso de Elin. Y ahorita voy a empezar a hablar de cómo generamos la realidad. Hay dos formas. Voy a hablar yo de la manera material o de la manera más difundida de crear la realidad. Y luego Eli nos va a platicar de la manera energética, de la manera sutil de trabajar esto, ¿ok? Y la primera manera de crear realidad, o como se maneja en coaching y en PNL y todo eso, es que tú tienes ciertas formas de pensar, tienes ciertas conductas, tienes ciertas carencias, todo esto genera tus creencias y las creencias generan tus conductas y las conductas generan tus hábitos. Los hábitos sostenidos en el tiempo generan una realidad. Ejemplo, ¿no? Supongamos que Bruno viene de una familia de fumadores. Y de repente Bruno ve que toda la familia fuma. Entonces para él es una normalidad el que fume, ¿no? De repente Bruno crece y se da cuenta de que no le gusta eso, ¿ok? Entonces, ¿cómo generar la realidad desde la materia, que desde mi punto de vista es la forma más complicada y difícil de manejar la realidad? Ahorita Eli nos va a platicar la otra parte. Entonces, Bruno dice, es que yo ya no quiero fumar, pero todo lo que ha hecho Bruno desde su infancia es ver gente fumadora y repetir esos hábitos. Bruno tiene un hábito de fumar, y entonces, ¿qué tiene que pasar? Bruno tiene que cambiar las creencias que gobiernan su conducta. Tiene que empezar a meter información nueva con respecto al tabaco. Y entonces Bruno empieza a entender todas las implicaciones que tiene en el organismo el tabaco y empieza a generar nuevas, es lo que yo llamo nuevos surcos de información. Y esto empieza a modificar su forma de pensar y su forma de percibir el tabaco. Empieza a cambiar las creencias. Y de ahí empezamos a trabajar en las acciones. Las acciones es, no voy a fumar por hoy. Esto es algo muy común en los alcohólicos. Solo por hoy. Y una acción repetida en el tiempo genera un hábito. Generalmente se habla de 21 días, que es un ciclo lunar, pero yo, en mi experiencia personal, toma un poquito más que eso. Entonces, la acción repetida en el tiempo de no fumar, genera un hábito de no fumar. Y ese hábito de no fumar genera una realidad biológica, una realidad material en mi cuerpo. Mi cuerpo, como mucho lo he platicado en estos programas, la naturaleza del cuerpo es regenerarse. Si tú te cortas o te rompes un hueso, la naturaleza del cuerpo es reparar. Entonces, solito el cuerpo va a ir reparando todo el daño que hiciste. Igual sucede con las emociones. Las emociones negativas nos van ensuciando
y tenemos que, como decía Eileen, tenemos que empezar a dejar de pensar, dejar de ser sufriólogos para podernos empezar a sanar, ¿ok? Y entonces, resumiendo, la parte material de cómo crear la realidad es primero cambias tus creencias, después cambias tus acciones, y estas acciones repetidas en el tiempo van a generar hábitos nuevos que te van a convertir o van a materializar en la Matrix una realidad nueva, ¿ok? Y esta es la manera más complicada de trabajarlo. Ahora, Eli nos va a platicar de cómo se genera una realidad para un videojuego desde lo sutil, desde el espíritu, desde la conciencia. O sea, este es un tema que a mí sí me divierte mucho y que hago experimentos porque pues es mi juego y me lo tengo que divertirme, ¿no? En mi videojuego. Entonces, empecé a hacerlo también de manera inconsciente hasta que ahora ya de manera consciente pues hago mis experimentos y siempre son buenos. Entonces, por ejemplo, la primera vez que lo hice de manera inconsciente fue que yo dije, este año voy a comprar una casa. Y mi ex esposo, pero si no tienes ni dinero ni trabajo, ¿cómo la vas a comprar? Yo este año voy a comprar una casa. Todos los días veía en el periódico casas en venta. Y el otro así, no le encuentro lógica a tu búsqueda de casas. Bueno, yo sí. Este año la tengo, ¿no? Y buscaba y subrayaba y así. Justamente 2 semanas antes de que nazca mi hijo más chico, llega una prima a desayunar a mi casa y me dice, ay, voy a vender una casa porque me voy a regresar a vivir a México y no sé cómo le voy a hacer. Y entonces me entero que estaba dada de alta en Infonavit y que me iban a dar justamente lo que mi prima pedía de traspaso por la casa. Exactamente fue lo que me cayó, ¿no? Entonces fue como, pues mira, sí compré mi casa sin dinero, sin trabajo, ¿verdad? Entonces tú no tienes que preguntar por dónde va a llegar. Tú solamente tienes que estar segura de lo que quieres. Y si tú lo estás sintiendo, pensando, vibrando, el universo te lo da. No importa por qué lado vaya a llegar, pero va a llegar. Hace poco vi un curso que me moría de ganas de tomar. Era para octubre y yo pregunté en junio, venía un venezolano a darlo. Y me dijeron, ya no hay cupo. Y le digo, bueno, ponme en lista de espera. Hay 50, lista de espera. Lo tienes que tomar en Venezuela, si no. Y yo dije, bueno, no importa, sí lo voy a tomar en Venezuela o acá, pero yo voy a tomar este curso. Eso fue en junio. En agosto estoy en Costa Rica, hago una meditación y digo, yo voy a tomar ese curso. Universo, mándame ese curso. Y en octubre estoy leyendo un libro y sale algo sobre ese curso. Era martes a la 1 de la mañana. Y dije, universo, mándame este curso. Este curso es para mí. Y a la 1 de la mañana me llega un WhatsApp. ¿Sigues interesada en tomar el curso? Y le pongo, claro. Y me dice, es que me acaba de llegar un mensaje que este curso es para ti. Y le digo, pues yo lo acabo de mandar. Por supuesto que sé por dónde llegó el mensaje. Y me dice, ok, es mañana, dura 1 semana y cuesta 20,000 pesos. Entonces, de martes a miércoles tenía que conseguir 20,000 pesos y tenía que conseguir quien cuidara a mis hijos 1 semana, que tampoco es cosa fácil, ¿verdad? Cuídate de 2 niños 1 semana. Pues conseguí que me los cuiden 1 semana. Al día siguiente llega una paciente que es extranjera y por una cosa muy sencilla, muy rápido, me dio 7,000 pesos porque pues tiene dólares y se empiezan a vender que el CDS, que no sé qué, que tal, me empiezan a llegar ceremonias, no sé qué, me adelantan, tal, 20,000 pesos. Y entonces ahí es cuando digo, claro, todavía en mi juego no he experimentado el, mañana voy a hacer 2 millones de pesos. Así como si nada, ¿verdad? Pero vamos poco a poco, tal vez porque todavía en mi subconsciente hay como ese miedo o esa así resistencia, sí. como de, ¿y cómo? Pero hago estos experimentos pequeños y siempre funcionan, ¿no? Pero bueno, también en el año pasado vi una camioneta pasar en la carretera. Fue 27 de diciembre. Y le dije a mis hijos, el próximo año voy a comprar esta camioneta porque me encanta, se los prometo. No sé cuándo, tal vez hasta diciembre, pero voy a ahorrar todo el año para tenerla. Fue 27 de diciembre, el 20 de enero tenía esa camioneta estacionada en mi casa. Entonces, si tú lo puedes ver, imaginar y sentir, y así lo ves y dices, gracias porque ya es mío, y lo visualizo, me imagino manejándola, me imagino en este viaje. Bueno, igual en abril dije que iba a conocer Costa Rica y me fui
un mes gratis a Costa Rica. No pagué ni comida, ni alojamiento, ni nada. Completamente gratis, ¿no? Entonces, pero porque lo siento, lo vivo. Y esa es como la manera de que puedas, pues tú también. Hay muchos experimentos, hay muchos rituales, hay muchas mapas de ley de atracción, hay muchos libros, hay muchas maneras. Pero la mía, pues solamente es que lo lanzo con toda la fuerza y lo visualizo y me imagino ahí en ese lugar, ¿no? Me imagino, me siento, me veo, me huelo el lugar o el asiento. O lo que... Sí, fíjense que el inicio de la relación que tenemos, Elin y yo, fue precisamente cuando me manda una conferencia de Wayne Dyer que se llama Inspiración. Les recomiendo mucho que la vean. Y otra es que Wayne Dyer y Esther Hicks, Abraham Hicks, tienen un libro que se llama El universo escucha lo que tú sientes. Y esto que está hablando Elin es súper importante porque muchas personas, y esto lo he hablado en muchos programas, dicen, es que yo decreto y no pasa nada. Pues obvio no va a pasar nada porque igual, como lo he mencionado tanto, el universo no escucha las palabras, escucha la vibración. Escucha la vibración de lo que tú estás certero. Certero. Aquí hay dos partes interesantes para las personas que nos vienen descubriendo en internet. El domingo pasado hablamos del doble cuántico y ahorita quisiera ya cerrar con eso. El doble cuántico es ese, vamos a llamarlo así, es el yo del futuro, que esta Elin lo maneja muy bien, lo escucha muy bien. O sea, ella escucha a Elin del futuro y escucha lo que tiene una comunicación buena con ese otro yo. La manifestación es vibracional. Tú tienes que, primera, como decía ella, todavía no me siento tan segura de X, Y, Z. Cuando tú tienes la absoluta seguridad de algo, ese algo va a manifestarse porque simplemente, si tú tienes un hijo o una hija y van caminando por la calle y de repente tu hijo o tu hija quiere un helado de McDonald's, ¿no? No habría ningún motivo, ninguno, para que se lo negaras, ¿no? Es algo que puedes hacer, que no te cuesta nada, y si ella te lo pide, o él te lo pide, lo vas a hacer. Es natural, porque lo amas, porque la amas, y ya, no hay más. Cuando nosotros nacemos en este mundo y nos van programando en la Matrix gracias a nuestro ego, nos vamos despojando de esa confianza, de esa certeza. Yo lo llamo fe confianza, que es certeza finalmente de que las cosas suceden porque suceden. No hay una explicación, y muchas, esto lo habla mucho José Luis Parisé, dice, tú no te preocupes del cómo, el cómo déjaselo al universo, solamente ocúpate del qué, y es lo que hace Elin. ¿Estás segura? Está segura y solamente pide lo que ella quiere. ¿Cómo? Eso no le corresponde a ella y eso no te corresponde a ti. Porque automáticamente con muchas personas al principio de las asesorías, de las consultas, estamos muy enfocadas en el cómo lo voy a hacer. La expareja de Elin decía, bueno, pero ¿cómo le vas a hacer si no tienes trabajo y no tienes dinero? Pero eso era algo que a Elin no le preocupaba. O sea, ella tenía la certeza y quería eso. Igual pudo haber pedido un coche, igual pudo haber pedido las vacaciones, igual pudo haber pedido una pizza. O sea, para el padre, darte un departamento, una casa, un coche, es exactamente un helado de McDonald's.
O sea, no hay diferencia. Y aquí viene el truco. El truco es que estamos aquí para aprender precisamente eso. Estamos aquí para aprender a manifestar. Primero se necesita liberarse de esta parte de la duda. O de falta de merecimiento. O sea, se trata de que agarres tu control de tu Xbox y que digas, ok, este es mi juego, qué personaje quiero ser, cómo va a ser mi juego, qué panorama va a haber, qué coche voy a tener, qué ropa voy a traer, cuál es mi actitud, quiénes son mis amigos, ¿no? Todo. Y como dice ella, tú estás en control. Tú tienes el control en la mano, pero no te lo han dicho. Entonces alguien más está jugando tu juego y tú nada más estás viendo. ¡Ay, choqué! ¡Ay! Ya me mataron otra vez, ¿no? Chin, ¿no? Y necesitas 20 monedas para seguir. No, pues no. Y entonces, esta parte de tener la confianza y tomar el control. Una vez que tomas el control, ¿qué pasa? Empieza el juego real. Exacto. Porque mientras estás en el cine, sentado, viendo tu película, cómo te matan, bueno, no te matan, pero te tienen esclavo en una oficina, pagándote lo mínimo posible para que no te vayas, y sufriendo por la falta de dinero. Híjole, me gustaría ir a Cancún, pero ¿y cómo le voy a hacer? Me gustaría no sé, me gustaría comprar un departamento y poderlo rentar para no tener que trabajar. Y así, cosas. Pero tú estás de espectador. Pero cuando tomas el control, empieza realmente lo bueno. Sí, claro. ¿No? ¿Y cómo contactas tú con estas realidades, con estos deseos? Abraham Hicks, ya me acordé, Abraham Hicks Abraham Hicks es una entidad que canaliza una mujer que se llama Esther Hicks. Fue muy, muy amiga de Wayne Dyer, y ella habla de los cohetes del deseo. Que tú lanzas tus cohetes del deseo, de lo que tú sientes y quieres, y los mandas al universo. ¿Cómo lo haces tú? Yo solo me lo imagino, como dije hace ratito, o sea, veo la proyección de lo que quiero y me imagino subiéndome ahí y caminando por ahí o haciéndolo y ya, digo que pues ya, o sea, ya lo estoy viendo a futuro, yo creo que ya estoy viviéndolo exactamente y entonces se crea eso. Por ejemplo, hace poco Patricio me dice, mi hijo de 7 años, quiero una patineta, pero no tengo nada ahorrado y no tengo trabajo y no sé qué. Le digo, pero no importa, tú piensa en tu patineta, imagínate desde que te despiertes, imagínate andando en la patineta. Y antes de dormir, imagínate andando en la patineta. Y como a la semana me habla una tía que vive fuera de México y me dice, oye, se me olvidó darle regalo de cumpleaños a Patricio, ¿qué quiere? Una patineta. Listo, ahí está tu patineta, Patricio. Exacto, miren, esta parte de cae del cielo, es cierta, créanla porque de verdad cae del cielo. Los niños no tienen tantos sesgos, no tienen tantas creencias destructivas, como yo lo llamo, como nosotros. Nosotros fuimos programados por X número de años. Y esa es otra parte interesante. Para pensar negativamente, para pensar en carencia, para pensar en que no soy, como decía Elin, no soy merecedor. ¿Okay? Elin acaba de mencionar algo bien importante que dice, piénsalo cuando despiertes y piénsalo cuando te vayas a dormir. ¿Por qué es esto, Elin? Explícanos por qué es tan importante estas dos partes de nuestro día. Pues como inicia y como termina. Ahora sí que... Cuando hay dos partes importantes. ¿Cuántos años tiene Patricio? 7. Ok. Para las personas que no han visto los directos, nosotros tenemos diferentes estados de conciencia. Nosotros ahorita estamos en un estado que se llama beta. Cuando vamos a dormir, o cuando yo, por ejemplo, como terapeuta en hipnosis, induzco a un trance hipnótico a una persona, bajo su frecuencia a un estado de relajación alfa. Es el estado en el que tú lo has sentido.
De repente estás viendo una película y se te cierran los ojos y es cuando empieza a cabecear la gente. Ese es el estado alfa. Cuando empiezas a perder la conciencia o alguien te está hablando y de repente ya no escuchas y de repente regresas, y en ese momento de la fluctuación entre la conciencia y la inconsciencia, vamos a decir que esta es la vigilia, este es yo despierto y acá abajo es yo dormido profundamente. En este espacio es el estado alfa. En el estado alfa la mente sucede algo bien curioso. La mente consciente se apaga. Las creencias que nosotros tenemos acerca del mundo y de nosotros mismos se apagan. Y entonces la mente inconsciente se abre, y ahí es cuando la puedes programar, la puedes impresionar. Y entonces la mente inconsciente es ese puente entre el yo físico y la realidad física. Es como un albañil, un trabajador de la construcción, que tú le vas a decir, quiero que se construya esto. Y entonces el albañil energético va a tomar los elementos de la realidad y va a configurar y a mover los eventos y las personas para que la realidad se materialice. Es lo que dice Elin. Tú pídelo, y entonces cuando tú lo pides en este estado de que, y ahí es donde vamos a ya cerrar el yo cuántico. Entonces, cuando tú vas a dormir, el último pensamiento que tengas tiene que ser constructivo y tiene que ser en esta confianza. Mucha gente que me consulta y me habla y todo, me dice, es que me voy a la cama pensando en los pendientes, me voy a la cama pensando en las preocupaciones de la oficina, de la empresa, y entonces tú le entregas eso al yo cuántico o a la mente inconsciente. Te va a mandar más de esa preocupación. Dice, ok, preocupaciones financieras. Va. Vamos. Y entonces va y genera una realidad que te va a devolver las preocupaciones financieras que tanto anhelas. Entonces, ya sé que no las anhelas, pero si las estás pensando, como dice el libro, si se lo pueden leer, léanlo. También está un video en YouTube, véanlo. Se llama El universo oye lo que tú sientes, ¿ok? Entonces, Eli nos decía, es que realmente no tiene ciencia, solamente es visualización y tienes que involucrar el sentimiento, tienes que involucrar la vibración, lo que sientes. O sea, vivirlo. Exacto, te sumerges en esta realidad. Una realidad virtual, vamos a llamarla así, ¿no? Es que es lo que es. Exacto, y entonces por medio de la realidad virtual, esta realidad virtual se va a manifestar en el videojuego, ¿ok? Y para terminar, el doble cuántico, del que nos habla mucho Jean-Pierre Garnier, nos dice que es lo que yo decía hace rato. Elin tiene una Elin del futuro, que le dice más o menos por dónde. Elin ha desarrollado esta escucha activa que le dice más o menos la intuición, y es que se comunica con nosotros por medio de intuiciones. O sueños también. Sueños, corazonadas. Esa es la manera en que se comunica con nosotros. ¿Cómo podrías definir tú tu relación con este yo cuántico, con este doble que continuamente te dice por dónde o qué hacer? Pues es mi cómplice, mi aliada. Pero no solamente es una, son muchas. O sea, como que hay muchos cuánticos tuyos. Entonces como que puedes, dependiendo igual, o sea, de cómo te van guiando, pues tú puedes hasta cambiarte de... ¿Nunca te ha pasado que sientes que te cambiaste como de dimensión? Pues es eso, es real, se está pasando. Sí, es cambiar de videojuego, pues. Yo hace poco choqué, estoy segura que hubo un cambio de realidad en ese choque, ¿no? O sea, posiblemente ese Lindsay se murió y Trun pasó a esta. O
sea, como... Sí, esta teoría del universo de las infinitas posibilidades o de los multiversos. Pero sí, esta cuántica, pues siempre en sueños, es donde se me presenta, en mis sueños. Ok. Y me está, pues, enseñando y guiando y diciendo y tal. Y no, lo que tú decías sobre pedirlo, no pido desde el quiero, sino desde el ya tengo. Porque si digo, ay, es que quiero un día ir y quiero, pero quisiera, pues entonces te va a dejar en el quisieras. Esto es bien importante que ha dicho ella, porque es la manera estándar de pedir las cosas. Quiero, aquí va una bien común, quiero un mejor trabajo. ¿Cuántas personas de ustedes han pensado esto? Quiero un mejor trabajo, en primera. Hay muchas cosas atrás de esta declaración. Quiero es de entrada, y esto lo mencionan en los libros de Donald Walsh, Conversaciones con Dios, viene desde la carencia, porque si tú quieres algo, es que no lo tienes. Ese es el primer error, ¿no? Cuando tú dices, esta parte de la gratitud, del agradecimiento, como dice ella, desde el ya tengo, y gracias porque ya lo tengo, porque ya lo estoy viviendo. Mi biología física, todavía no llega a ese momento, pero existe una versión de mí en un universo futuro que ya lo tiene. Ajá. Y entonces ella se contacta con eso y dice, pues allá voy, allá es donde quiero ir, ¿no? Entonces, la primera, quiero, es una palabra que es errónea. Desde la necesidad. Desde la necesidad, desde la carencia. Un mejor trabajo, ¿no? Mejor. Entonces, estás declarando que lo que tienes tú ahorita no es bueno, ¿no? Entonces, esa es otra, ¿no? Esa es otra que está errónea, porque cuando tú agradeces la mejor versión de ti, por ejemplo, eso es como yo lo hago, agradezco la mejor versión de mí que tengo en todos los sentidos, ¿no? Intelectual, financiero, salud, no sé, compañía, pareja, amor, no sé, lo que tú quieras, pero la mejor versión, ¿cuál es? Esa es otra. Tú, desde tu pequeño ego y desde tu pequeña comprensión, no lo sabes. No sabes, porque a lo mejor para Ellen decía, me pediste una casa y yo tenía un yate, ¿no? Pero pues te voy a dar la casa, porque es lo que ella quería. Y para el padre, nosotros somos sus niños y te va a dar lo que le pidas. Es lo mismo darte un edificio que darte un coche, ¿no? O darte un mejor trabajo. Esa es otra, un mejor trabajo. Desde niños crecimos en una matrix que nos enseñó a trabajar para obtener dinero. Y yo en mis asesorías digo que trabajar es la peor manera de conseguir dinero, ¿no? Acabamos de ver un ejemplo en el que no se tiene que trabajar para conseguir los bienes materiales, dejando al dinero fuera de la ecuación. El dinero es el medio por el cual, exacto, ella no se enfoca en el dinero no, se enfoca en el final de la película. Quiero la casa. ¿Cómo? No lo sé. Igual pudo haber sido una herencia, igual se pudo haber sacado un sorteo, igual, no sé, alguien se enamoró de ella y se la regaló, no sé, o sea, hay 1000 maneras de manifestar la realidad, pero la educación egoica que tenemos es por medio de un proceso A más B más C y todo cuesta trabajo. Y aquí en el videojuego, lo que nos comparte Ellen, no se necesita trabajo, sino simplemente 2 cosas: visualización y la emoción. ¿Qué dices? Eso, muy bien. Visualización, la emoción y pues la diversión, o sea, disfrutarlo. Al final tienes que hacerlo cuando ya estés preparado, no cuando digas como,
a ver, voy a intentar a ver si sí o a ver si no. Ahí no va a funcionar. Pero el día que digas, esto quiero y esto tengo porque ya no hay opción, pues ahí va a estar frente a ti, ¿no? Entonces ahí es cuando te empieza como esta adrenalina, esta emoción de voy a hacer otra cosa divertida con este juego, ¿qué más puedo crear? Todo lo que... Por eso es como este dicho ya tan famoso, ¿no? Si lo crees, lo creas, pero también las cosas que no te gustan, si las crees, las creas. No solamente ahorita estamos hablando de cosas materiales, pero también pueden ser amistades, también pueden ser relaciones de trabajo, de amor, de cualquier tipo, también pueden ser viajes, también pueden ser cursos, aprendizajes, experiencias, no nada más se enfoca a lo material, pero si yo creo que siempre me traicionan, también, tómala, ahí te va, ¿no? Una tras otra, pero si yo creo que soy una persona que siempre atrae gente positiva, que siempre atrae gente leal, pues también, ahí te va, ¿no? Entonces, como, ¿qué creo también yo a mí misma? Porque eso que yo crea es lo que voy a estar también co-creando en sintonía de mis personas y el ambiente que yo esté viendo a mi alrededor, ¿no? Hay personas que se quejan de todo lo que pasó en el día o hay personas que decimos, es que mi día estuvo increíble, estuvo mágico y mañana está más mágico todavía, ¿no? Pero dependerá de cómo tú estás creyendo y creando. Y volvemos a la plática de hace rato. Cambias tus creencias y entonces cambias tus hábitos de pensamiento. Cambiar hábitos de pensamiento va a generar una realidad diferente. Por ejemplo, yo siempre me encuentro con gente maravillosa, fuera de serie. Cuando yo hablé con él y dije, pues, es que, no manches, tú tienes que estar acá, ¿no? Y no es la primera vez, no es la última vez que va a estar, es la primera. Y hay mucho que hablar de muchas cosas interesantes y ese es mis hábitos mentales. Me han llevado a siempre encontrar gente de la cual yo pueda aprender y que me encante estar con ella. Gente llena de luz, gente llena de positivismo y esa es mi vida porque mis hábitos mentales la están creando a cada paso. Que al final también somos una parte tuya, tu mía, así, de estas partículas de conciencia que nos vamos recordando, ¿no? Como unos a otros, porque al final somos como esto mismo, nada más nos vamos encendiendo como el efecto dominó, ¿no? Como tum, 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 nos vamos contagiando todos y por eso no es que nos vamos encontrando. Cada vez que tú empiezas a descubrir cosas nuevas, porque mi versión de cómo nos conocemos es diferente, pero después la contaré yo y ya después la podemos poner, pero... Sí, porque de eso tenemos que hacer todo un directo. Sí, pero era por lo que yo estaba buscando, me apareciste. Y entonces ahí, pues bueno, me han aparecido que Tomás, que muchas personas... Vamos a hacer un directo de sincronías. Sí. ¿Te parece? Dale, me parece. Bueno, pues vamos a dejar ahí este programa maravilloso. Hay muchísimo de qué hablar con él. Y vamos a ponernos de acuerdo para ver qué otros temas vamos a tratar. Pero este de sincronías tiene que ser. Y vamos a empezar a ver cómo somos todos parte de un ser más grande. Todos somos representaciones, todos somos como estas diferentes facetas de un diamante. Ajá. Oye, ¿puedo decir nada más una cosa? Sí, Ahorita claro. que dijiste sobre eso. El día del eclipse, que fue hace poquitito, y en Mérida estuvo como muy grande, yo estaba con una amiga muy querida y con sus hijos y mis hijos, y entonces dije, oiga, vamos a hacer un código sagrado, que aparte conté cómo me llegan los códigos sagrados, que un ángel me lo dio en mis sueños, pero bueno, dije, vamos a hacer un código sagrado de regalos del universo. Entonces hicimos la aplicación del código sagrado, y al día siguiente abro mi cuenta del banco y veo que tengo un depósito de 440 a las 4 de la tarde, o sea, 444, que significa, en los códigos de los ángeles, significa estamos contigo, te estamos apoyando, te amamos. Entonces, aparte decía en la transferencia, paletas. O sea, fue como, váyase a divertir, cómprese unas paletas, ¿no? Y pues eso no es ningún precio que yo dé de alguna consulta o algo, o sea, fue así como... Fue una señal. El regalo, ajá. Sí, regalo maravilloso, maravilloso. Y sí quiero que sepan cómo empezó todo esto, cómo todo se va juntando, cómo todo se va entrelazando, porque incluso hasta su abuela, yo estoy aquí
no por coincidencia, estoy aquí por sincronía. Entonces, hay mucho que hablar y el próximo programa con Elin va a ser súper interesante. Vamos a ver muchas sincronías y ¿Tienes algo más que agregar, Eli? Ah, ya, muchas gracias. Bueno, de que tengo, pero ya por ahí. Por nosotros, porque ya llevamos 55. Sí. Les agradezco mucho este viaje a la conciencia que fue totalmente inesperado, fuera de schedule, de horario, pero lo voy a colgar en todas las redes sociales. Acuérdense, en Facebook, Viaje a la Conciencia, en Instagram, Viaje a la Conciencia, en Instagram, Bruno C. Caballero, y en YouTube, Viaje a la Conciencia. ¿Cuáles son tus redes, Eli, para que te puedan encontrar? ¿Cómo te pueden contactar las personas? Sí, en Instagram estoy como Elin Lecumberrin. Y en Facebook, Elin Lecumberri, mujer medicina, dula y terapeuta. Ok, estos enlaces los voy a subir en la descripción del video en YouTube y en los comentarios en Facebook, para que cualquier persona también nos pueden hacer preguntas, pueden preguntar, porque Elin tiene muchísimas terapias. Ella es terapeuta ya en Mérida, de muchas cosas interesantes. Hay mucho que hablar con ella. Y también das terapia a distancia, ¿verdad? Sí, también. Ok, perfecto, pues muchas gracias por el favor de su atención. Gracias, se me olvidó decir a todas las personas que nos acompañan de todos los países que siempre menciono, que ahora se me olvidó, de Uruguay, Ecuador, Argentina, Perú, Cuba, Venezuela, República Dominicana, Panamá, Guatemala. Espérame tantito. Bueno, ahí, espera. Ok, va otra vez. Bueno, a todas las personas que nos siguen en todos los países, les agradezco mucho el favor de su presencia. Uruguay, Ecuador, Argentina, Perú, Cuba, Venezuela, República Dominicana, Panamá, Guatemala, Nicaragua, Colombia, Chile, Brasil, El Salvador, China, Austria, Holanda, España, Canadá, Estados Unidos y México, El Salvador también. Gracias, nos estamos viendo por acá. Cuídense mucho, hoy es viernes. Acuérdense que ustedes van creando su día. El pasado es algo que se puede cambiar. Cambia tu presente y tu futuro invariablemente va a cambiar. Gracias, Elin, por tu tiempo, gracias por tu luz, por todo tu trabajo y gracias a ustedes por estar aquí una vez más. Nos vemos el siguiente jueves. Chao, chao. Bye. El domingo viene Javier, vamos a platicar de los voladores o los arcontes. Gracias.